Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su podcast, seguramente, el podcast donde hablamos de seguridad industrial, normas y todo lo que tiene que ver con, como ya mencioné, seguridad industrial. El día de hoy nos acompañan dos celebridades ya conocidos aquí en el podcast. Livni, ¿cómo estás? Bien, gracias, Misa. Para los que no me conocen, mi nombre es Livni, estoy en el área de estudios de seguridad e higiene, en el área de Secamain. Placer, llevo ahí año y medio más o menos, entonces siempre seguimos aprendiendo y pues para eso tenemos hoy al ingeniero Ricardo. Gracias. Ingeniero Ricardo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para colaborar. Después de su primera experiencia en el podcast, ¿cómo se siente? ¿Ya más tranquilo, con más nervios? ¿Cómo se encuentra hoy? Al 100, okay. Esperemos. Gracias. Pues Livni, no sé si nos quieres comentar un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok, bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es la norma 11 del año 2001. Para los que no la conocen, se enfoca en las condiciones de seguridad, especialmente en ruido. Entonces, hoy vamos a ver un poquito a profundidad desde la experiencia del ingeniero Ricardo, lo que es esta norma, lo que conlleva como empresa, como trabajador y sobre todo, pues desde su punto de vista, como un laboratorio acreditado. Gracias, perfecto. Bueno, antes de comenzar directamente, para los que no conocen al Inge Ricardo, ¿quién es el Inge Ricardo? Un poquito de su experiencia, ¿cuánto tiempo lleva aquí elaborando con, en este caso, las normas y todo eso? Bueno, yo ya tengo la experiencia de estar metido en el área de la higiene industrial por un periodo de 30 años y bueno, he tenido a través de ese tiempo la experiencia de ejecutar estas normas en campo, que es donde aplica, obviamente, para pues, ver el cumplimiento de la normatividad en todo tipo de empresas que se expongan, en este caso al ruido. Las normas, esa es mi trayectoria. Estuve a nivel técnico haciendo evaluaciones directamente en el campo y ahora pues dirigiendo este laboratorio y bueno, esperemos dar una buena aportación en este caso. Ok, Inge. Livni, no sé si quieres empezar con las preguntas. Claro, Misa. Podemos empezar con la pregunta número 1 que dice, ¿podría brindarnos una visión general de qué trata la norma 011 y cuál es su propósito fundamental? Claro que sí. Bueno, pues una visión general, digámoslo así, esta norma es propiamente está enfocada a regular mediante metodologías medir los niveles de exposición de ruido a los que se exponen los trabajadores en todo tipo de industria. La norma 11 no tiene específicamente un giro industrial. Antes, hace años, obviamente se enfocaba uno más a la industria. Esta normatividad aplicaba más a la industria y ahora en día, pues los inspectores, la Secretaría del Trabajo, pues obviamente con toda la autoridad que tienen competente, hacen inspecciones en todo tipo de empresas, tiendas de autoservicio, inclusive oficinas que uno podría pensar, y ahí donde está el ruido. A lo mejor más adelante lo vamos a platicar, pero sí hay algunas áreas donde gente de mantenimiento se expone a niveles de ruido, no propiamente porque sea una fábrica, no lo hay. Entonces, esta norma lo que tiene es evaluar, hacer reconocimientos en primera instancia y evaluar para dictaminar si los niveles de exposición a ruido están dentro o fuera para los trabajadores y si no, pues tomar medidas de control. Básicamente salvaguardar en este caso del ruido a los trabajadores. Ok. Y bueno, hablando ya un poquito más de esto, ¿de dónde surge la necesidad de poder, o cuál fue el contexto que llevó a la creación de esta norma, de la norma 11? Bueno, eso ya remonta a los 70s, antes no existía la norma 11, habían instructivos por parte de la Secretaría del Trabajo para llevar a cabo evaluaciones y bueno, obviamente en esos tiempos digamos que se empezaba apenas a implementar la seguridad y higiene en las empresas. Era todavía una vigilancia muy general, muy escueta, muy escasa, exactamente. Entonces, poca inspección. Ahorita la verdad, pues no tenemos tampoco muchos inspectores del STPS, pero pues sí hay gente más capacitada, hay gente a nivel universitario que se está preparando, maestrías, diplomados, ya hay más conocimiento en la materia. Y bueno, en su momento dado ya se establecieron las normas como tal, en el 2001 la norma 11, para regular, para tener una base, un marco de regulación donde existan los límites permisibles a los que pueden estar expuestos los trabajadores, las metodologías de evaluación y bueno, ciertos cumplimientos, obligaciones para el patrón, para el trabajador
y para un tercero, que es el laboratorio quien lleva a cabo las pruebas. Las pruebas. Ok, ingeniero, en cuanto a esta normatividad, ¿usted cree que abordaba principalmente la vigilancia a la salud de los trabajadores o era más por la parte de cubrirse como empresa, o qué problemática usted cree que abordó la necesidad de esta norma? Por supuesto, en mi experiencia yo considero que el enfoque era más hacia a cuidar la salud de los trabajadores. Obviamente hace 20, 30 años los índices de accidentabilidad en las empresas pues eran altísimos, y obviamente la finalidad de no solo esta norma, sino todo el resto de normas del STPS, pues tenían el enfoque de estar controlando, estar midiendo, estar inspeccionando las empresas para que no rebasaran esos límites permisibles, y obviamente para ello tuvo que entrar laboratorios que tuvieran pues con el tiempo una certificación, y esa fue la finalidad. O sea, el objeto de todo esto, sabemos los que nos dedicamos a la seguridad y higiene, que es proteger al trabajador, salvaguardar su vida y su integridad. Y por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las disposiciones más importantes que establece la normativa en términos de seguridad para el trabajador? ¿En general o en esta norma? En esta norma. Ok, pues digamos de manera más puntualizada los puntos claves que hay que vigilar, pues obviamente es la salud de los trabajadores mediante exámenes, mediante medidas de control, ¿sí? La propia evaluación, la obligación del patrón como tal, y obviamente también la obligación de los trabajadores, porque pensamos a veces que todo es la carga hacia el patrón. O sea, finalmente a veces consideramos los trabajadores, y en mi experiencia lo hemos visto, que cuando estamos haciendo evaluaciones nos topamos con que hay trabajadores obreros o de producción que se acercan a un proveedor como nosotros, que estamos haciendo la evaluación, pero nos damos cuenta ahí nosotros que ellos no tienen una cooperación muchas veces. O sea, se apoyan para nosotros de manera como de queja, ¿sí? Como viéndonos como autoridad, sí. Y entonces diciendo, es que no me dan tapones, o si me dan, o X, pero ahí nos damos cuenta que las obligaciones del trabajador a veces no las tienen ellos bien identificadas, y también vienen en la propia norma, ¿no? Muchas veces los patrones invierten en estos servicios de evaluación y en la protección auditiva, como en otras normas más, inclusive en los controles de ruido, pero los trabajadores ni siquiera identifican que se están llevando a cabo situaciones de mejora para ellos. Claro. Siempre tienen el enfoque que esa mejora es para el propio patrón. Entonces, para mí hay 4 fundamentos claves en la norma, que es las obligaciones del trabajador y del propio patrón, ¿sí? Del laboratorio, y bueno, pues todo con el enfoque a la protección del trabajador en sí. Claro, a nosotros nos ha pasado mucho eso, ¿no? Que se enfocan más en cuánta culpa tiene el patrón que cuál es mi papel en esta norma y en cada norma, y sobre todo, tal vez no por norma, sino en mi puesto de trabajo, ¿no? Si yo sé que en mi puesto de trabajo hay ruido, entonces yo sé que mi obligación como trabajador pues es usar los tapones o el equipo que me dé el patrón. La siguiente pregunta: ¿qué acciones específicas deben de tomar las empresas para cumplir con estos requisitos? Pues las acciones específicas es que la norma pues dirige en primer término una obligación puntual, que es que el patrón debe tener sus estudios vigentes. Los estudios vigentes, bueno, sabemos que tienen una duración de 2 años, la periodicidad de estos estudios, y un enfoque primordial es que el patrón debe presentar esos estudios al inspector de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Eso es fundamental. O sea, sin ello se incumple. O sea, en cada visita que tenga que hacer la autoridad a las empresas y no cuente con ello, ya está incurriendo en primera instancia, ¿sí? Otro punto ahí muy puntual es el caso de que no rebasen los límites permisibles, ¿ok? Si rebasan los límites permisibles, tendrían que presentar un programa de conservación a la audición, un programa de control del ruido, en el cual demuestren que no solo se trata de entregar el informe y decir ya cumplí. Sí. O sea, el patrón, si su informe de evaluación que le hizo el laboratorio X está fuera de los límites permisibles, obviamente tiene que irse a la parte de la norma donde hay medidas de control y empezar a trabajar en ellas. Los controles pueden ser administrativos, técnicos, en fin,
y presentar un programa de conservación a la audición. Entonces ese es el cumplimiento así primordial del patrón hacia la dependencia. Y en su experiencia profesional, lo que nosotros sabemos es que es muy difícil concientizar a los trabajadores y a veces a las empresas sobre esta norma. ¿Usted cómo concientizaría a estas personas para poder implementar estas medidas preventivas mucho más eficaz? Ok, mira, estás hablando de dos objetivos. Uno es la empresa y otro es el trabajador, ¿ok? Bueno, yo creo que para que podamos concientizar a los trabajadores, primero tiene que haber un experto en el área de seguridad y higiene en las empresas, porque yo creo que los que estamos en ello sabemos y nos hemos topado con que a veces no hay un segurista en la planta, no hay un experto en seguridad y higiene, no hay un ingeniero en seguridad y higiene. A veces ni departamento hay de seguridad y higiene, lamentablemente, ¿no? Entonces muchas veces le encargan esta tarea a lo mejor al contador de la planta o a alguna otra área que no es muy común a esta área técnica, sin menospreciar su labor de cada quien, pero muchas veces le encargan a otra persona esa tarea cuando no son expertos o no, por lo menos no conocen ni siquiera que hay una norma. Claro. Entonces, en primera instancia, mi recomendación es que las empresas siempre deben de contar con un segurista, con un higienista, con un responsable en seguridad y higiene, ¿verdad? Que obviamente su deber es documentarse, conocer que existen normas, saberlas, si no son expertos, por lo menos conocerlas y detectar ahí a ver cuál es la parte del patrón y cuál es la parte del trabajador, qué es lo que yo tengo que hacer, para que este responsable de seguridad y higiene de la planta, obviamente, elabore programas de capacitación ahora al personal de operación, al personal productivo, porque es nuestra parte más débil, ¿no? Y la parte más valiosa. O sea, el recurso humano es lo más importante, sabemos todos, pero la intención es de que nuestro segurista pueda capacitar, pueda darle cursos y entienda ahora el trabajador de qué se trata, cuál es el enfoque de esta norma. Es tu salud, es proteger tu oído y conservar tu audición, tu sistema auditivo. Por lo tanto, colabora, ayúdanos, el equipo de protección, cuando se hagan las evaluaciones, coopera con las evaluaciones, en fin, ¿verdad? O sea, son dos enfoques. Yo creo que todo es conocimiento y capacitación. O sea, la empresa tiene que tener obligadamente, a mi punto de vista, un segurista que lleve a cabo esa y las demás normas, ¿sí? Una base firme, la cual a su vez pues vaya a hacer lo que es su chamba, vaya a campo directamente, haga pláticas, haga promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores. Y entonces yo creo que ahí, haciendo equipo entre ambas partes, pues esta y cualquier norma puede sobresalir, ¿no? Así es. Bueno, y ya con todo esto, igual desde su punto de vista como profesional, como experto, ¿qué papel juegan las inspecciones y evaluaciones en el seguimiento del cumplimiento de esta normativa? Bueno, es vital, o sea, es vital totalmente. Las inspecciones es la autoridad, o sea, es la parte que nos va a hacer la vigilancia, ¿verdad? O sea, sabemos que aquí hay varios personajes, la empresa, los trabajadores, el laboratorio que le corresponde la evaluación y una cuarta figura es la unidad de verificación, que es un equivalente a un inspector de la STPS, ¿verdad? Entonces, hablando de las vigilancias, es súper importante que tengamos esas visitas de la Secretaría del Trabajo, y si no las hay, porque a veces pasan años y no hacen visitas de la Secretaría del Trabajo por lo mismo que a veces no tenemos muchos inspectores, es bueno contratar unidades de verificación que vayan y revisen que se llevó a cabo todo eso, que la empresa está cumpliendo con eso, porque el laboratorio no puede más que hacer la evaluación. Al laboratorio le corresponde hacer dos tareas, una que es el reconocimiento y otra parte que es la evaluación. El reconocimiento, bueno, pues se trata de ir a identificar si hay niveles de ruido, más de 80 decibeles es un punto de partida, si hay trabajadores expuestos al ruido, y entonces con cualquiera de esos dos principios que se cumpla, habría que hacer evaluación, ¿verdad? Después hacer su evaluación en el laboratorio, obviamente ya es otro tema, hay muchas cuestiones técnicas que se deben de llevar a cabo, quizás a lo mejor más tarde lo platiquemos, pero ellos entregan, o nosotros entregamos un informe de pruebas en donde decimos si están dentro o fuera del límite permisible. No nos corresponde hacer observaciones, recomendaciones, no podemos ser juez y parte. En ese caso ya entran las inspecciones que hacen la vigilancia, las inspecciones, las unidades de verificación pueden ser contratados para que hagan la revisión completa si
si se cuenta con el estudio, si fue un laboratorio acreditado, ahora si estuvieron dentro o fuera los límites permisibles, cuál es el siguiente paso, preparar a la empresa para que cumpla cuando venga la autoridad, se vayan sin problema, ¿no? La legislación, bueno, pues está apoyada con los inspectores y eso es vital, el cumplimiento de las visitas. Así es. Y una vez que se realiza todo este proceso, ¿cuáles creen que sean los beneficios que tienen los empleadores, tanto como los trabajadores, para poder cumplir con esta norma? Bueno, en cuanto a los trabajadores, el beneficio totalmente es pues conservar, en este caso, que estamos hablando de la norma 11, conservar su audición, conservar su oído, porque pues al cumplir con esto, bueno, pues el patrón estaba vigilando que el trabajador, si requiere protección auditiva, se la tendrá que dar. Y bueno, creo que directamente el trabajador tiene esa ganancia, ¿no? Salvaguardar su salud si obedece todos los pasos a las indicaciones. El patrón, por otro lado, yo creo que tiene dos ganancias, a diferencia del trabajador. Una es que el enfoque con la autoridad, no va a venir la autoridad, le va a pedir su norma 11, aquí está mi informe, cumplo, tengo los niveles dentro, etcétera, y si no cumplo, aquí está mi programa de conservación de la audición, etcétera, y bueno, no se va a ir sin ninguna multa, ¿verdad? Va a estar cumpliendo con sus corporativos, si es una empresa transnacional, que pues, obviamente también les está pidiendo que cumplan con las normas nacionales, ¿verdad? Y sobre todo va a cumplir más con la parte más importante, que es el recurso humano. O sea, él al llevar a cabo estos estudios y mantenerlos vigentes y estar al pendiente, pues obviamente indirectamente va a tener que estar protegiendo a los trabajadores. Ya no van a haber bajas, ¿no? Por problemas de audición. Antes habían muchas bajas, ahora al menos no va a haber demandas, porque no habría por qué haber demandas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que por todas partes se está ganando el patrón al llevar a cabo todo este cumplimiento de la norma 11. Sobre todo que no para su proceso productivo, ¿no? Al no Además, haber falta de personal, pues claro, su producción sigue al 100 y pues ellos siguen ganando más, ¿no? Exacto, ¿no? Y el patrón tiene que hacer una vigilancia muy severa de la norma 11, porque además viene una parte complementaria, es decir, si yo como patrón solamente me baso a tener mi informe y no me interesa si cumplo o no ya está mi informe, bueno, pues no estoy aterrizando el enfoque directo que es proteger al trabajador. Pero además de eso necesito tener un programa de conservación de la audición donde además involucre a la salud, al responsable de salud ocupacional de la empresa, al médico. Tiene que entrar y él tiene que hacer audiometrías, obviamente saben que es parte del programa de conservación de la audición, porque muchas veces pues si ya viene un trabajador de otra empresa con una secuela de pérdida auditiva y no lo detectaron desde que entró a trabajar, pues después, aunque tengas tus estudios dentro de norma, el trabajador pues puede demandar considerando que ahí perdió el oído. Entonces es hacer equipo entre el ingeniero de seguridad y higiene y el médico de la planta, hacer un equipo, porque se tiene que checar a los trabajadores desde antes, desde que ingresan, para ver si son candidatos, no vengan con una secuela, ¿no? Y ellos determinan en sus políticas internas, ok, ya viene con una secuela, pero bueno, pues se le da la autorización de entrar a trabajar, pero ya sabrá la empresa que viene con cierto daño, ¿no? ¿Y en qué puesto ocuparlo, no? No ¿En qué puesto ocuparlo? En el mismo donde está directamente con el daño. Exactamente, así es. ¿Ok? Y bueno, ya hablaba un poquito de que pues a lo mejor hubo una reducción de demandas o no existiría, pero desde la implementación de esta norma, ¿qué impacto ha tenido en las empresas, en los trabajadores desde que se implementó? Obviamente a mi experiencia, a mi punto de vista, porque sería parte, esa pregunta tendría parte que responderla a la propia autoridad, ¿no? Si tuvieran ellos un análisis pues de años para atrás, podrían ver de qué manera ha repercutido, y obviamente yo creo en mi experiencia que ha sido pues benéfica totalmente, ¿no? Antes pues no había ni tanta vigilancia y bueno, es la norma, ¿no? Entonces obviamente pues la gente está muy con daños por todos los agentes físicos y además de esos químicos, o sea, todo lo que podría haber en un ambiente de trabajo donde no habían políticas y ni siquiera reglamentación. Entonces yo creo, a mi consideración, que obviamente a estas fechas tenemos mucho adelanto, las normativas, tenemos creo que una normativa completa, ya abarcamos hasta ergonomía, otros aspectos que antes hace 10, hace 20 años no existía. Y la ergonomía pues es parte, abarca todo, ¿no? Entra el ruido también, y vibraciones y sustancias y todo el entorno que puede tener ahí el trabajador. Y en el aspecto de ruido yo creo que va mejorando.
Sin embargo, hay un detalle que a veces, en mi punto de vista, a veces no se está cuidando, porque en la actualidad, bueno, sabemos que pues se escuchan audífonos y esa es una situación que las empresas tienen que controlar. En las empresas, aunque se vigile esta norma y se cumpla con las políticas y haya un programa de conservación, el trabajador, digámoslo, fuera de la empresa, si se está exponiendo a niveles altos de ruido, porque ahora por los audífonos obviamente los tenemos a un nivel muy cercano y por horas, entonces va a incrementar su lesión, ¿no? O va a perder la audición, o algunas frecuencias ya no las va a escuchar muy bien con el tiempo, y entonces la empresa al no tener control de eso, puede estar descontrolada, ¿no? Aunque haga sus pruebas de higiene industrial de la norma 11, haga sus mediciones y diga, a ver, los niveles de exposición de mis trabajadores han estado a 85 decibeles, de 80 a 85 por los 10 años que lo tengo. ¿Cómo es que está deteriorando su sistema auditivo? Entonces ahí creo que las empresas tienen que empezar a tomar cartas en el asunto, porque cual más traemos audífonos para todas partes, obviamente por horas algunos, otros más tiempo, otros menos tiempo, y es una parte que yo creo que hay un hueco en la norma, o al menos en las áreas de salud ocupacional de las empresas, que tienen que vigilar, porque si no, pues van a cargar con esa situación tarde o temprano. Claro, de hecho actualmente existe lo que es la ergonometría digital, que abarca exactamente lo de el uso de audífonos, ¿no? Y trae serie de recomendaciones: no uses más del 60% y cuida los audífonos y el volumen de la televisión y monitores. Pero es muy difícil medirlo, como dice, ¿no? O sea, es muy darle esa medición continua a cada trabajador, es un poco exhaustivo, es un poco desgastante para el personal de salud, porque no podemos controlar esa parte hacia el trabajador, ¿no? Entonces yo creo que sí es un punto muy importante, que sí hace falta una metodología en específico para poder medir tal cual. Quizás al menos abordar ese aspecto en la norma, ¿no? Que si me preguntaran qué mejoras podría haber para esta norma, yo creo que esa situación habría que revisarla por los expertos de la normativa de ruido, considerar ello, porque si no son aportaciones al daño auditivo, aunque como dices tú, o sea, hay recomendaciones hasta qué nivel subirle o bajarle, pues no podemos controlar a nadie, y cada quien lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿verdad? Y el tiempo que se expongan a ello también es impredecible. Entonces sí hay algo que se tiene que abordar, porque o sea, a la hora que haces tu evaluación al trabajador, pues no te van a coincidir los números. Sí, sí. Así es. Ok, muy bien. ¿Qué recomendaciones daría usted a la empresa que busca cumplir con la norma 11 de manera efectiva? Ok, pues en mi recomendación retomo lo que hace rato hablamos. Para empezar, tener obviamente a un departamento, o sea, es básico eso, que se tenga un departamento de seguridad y higiene, donde haya un experto que conozca que existe la norma y el cumplimiento y la obligación y deber de cada quien. Eso es para mí lo principal, ¿no? Para que la empresa, obviamente, yo como patrón, a lo mejor como director, pues yo sé que tengo que contratar a alguien para que se dedique a eso, pero necesito asegurarme que sea una persona que tiene conocimientos, a lo mejor no sea un gran experto, pero que sí me va a asegurar que el trabajo que él haga para mi empresa pues va a cumplir, ¿verdad? O sea, eso es vital, o sea, porque si no, muchas veces pues se queda el responsable, como ya hablamos, otro responsable para ese cumplimiento, y no lo va a vigilar igual, ¿no? Mi recomendación es que si no se cuenta o no se tiene planes de abrir este departamento, pues contratar una unidad de verificación para que lleve a cabo pues cierta vigilancia y a un laboratorio, o sea, de manera externa, ¿no? Y una pregunta que es extra en parte, usted como laboratorio, como cabeza de un laboratorio, ¿cuáles son las complicaciones que usted ha visto que la empresa le cuesta para poder cumplir al momento de hacer del monitoreo, que dice, esto me está costando a la empresa poder hacerlo para poder controlar el ruido? ¿Para controlar? Para medir, para monitorear la salud de los trabajadores. Bueno, pues independientemente del capital, o sea, de la inversión que tienen que hacer, porque obviamente pues muchas veces a nivel gerencial o directivo, quien no está muy metido
en la situación de la seguridad y higiene, pues no tienen ese enfoque, ¿no? A ver, muchas veces nos ha tocado nuestra experiencia de ir a empresas donde no está muy involucrada la gerencia o la alta dirección en los temas de seguridad y higiene. Muchas veces las empresas lo hacen por obligación, definitivamente algunas empresas lo hacen por obligación, solamente por contar con el estudio para cuando llegue la autoridad, o de plano porque un cliente de ellos les pidió que si no cumplían con esa norma, no se les van a dar el contrato. Sí. Eso es muy constante de que lo veamos, ¿no? Entonces, yo creo que si no están conscientes los propios directores o quien maneja la empresa sobre la seguridad y la salud, pues ese es el primer fallo en el cual se van a hacer a regañadientes las normativas, ¿no? Se van a aplicar las normas y solamente quien la pida, ¿no? Y no se les va a dar un seguimiento, o sea, no hay alguien que desde la cabeza tenga esa concientización de decirles, a ver, o sea, independientemente de que cumplamos con la ley, tenemos que ver por la salud del trabajador, ¿no? Eso es, y que además lo ven como un gasto, o sea, tienes que verlo como una inversión, porque si cuidas la salud de tus trabajadores, pues los vas a tener por más tiempo, ¿no? Y además ellos se van a sentir más saludables y más a gusto en un ambiente sano, libre de cuestiones de riesgos que sabemos que hay en este aspecto. Entonces, pues para mí es que la cabeza y la gerencia esté inmiscuida en los estudios, en todo ese cumplimiento. Esa es la primera instancia, y que lo vean como una inversión, no como un gasto. Okay. Hablando un poco monetariamente, ¿sabe más o menos cuánto ronda una multa por falta de esta norma o por no darle seguimiento a su implementación? Francamente no tengo la idea y estoy muy lejos de esa idea. Ok, perfecto, entonces lo investigamos para el próximo. Lo investigaremos para no quedarnos con esa duda. Para que sepan a qué se hace. Sí, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque, como dicen, muchos lo hacen por cumplir y entre que una cosa y otra cosa, pues se les pasan a veces cumplir con ciertas cosas. Sí. Y ya cuando tienen la multa encima es cuando ya quieren resolver todo, ¿no? Es clásico, ¿no? En nuestro caso, como laboratorio de pruebas, pues creo que les pasa a muchos laboratorios que nos dedicamos a esto, nos hablan para pedirnos un estudio de ruido y quieren que lo entreguemos mañana prácticamente, ¿no? Sí. Y además de eso, quieren que los niveles estén dentro de normas. Que salgan bien. No, o sea, está muy complicado. Sí. A lo mejor el servicio lo puedes hacer al otro día. Sí. Si tienes algún tiempo o si no tienes agenda, adelante, lo puedes considerar y ir a llevar a cabo la evaluación. Pero tú sabes que hay que procesar todo ese informe y a lo mejor, si tienes un buen sistema, en 1 o 2 días podrás entregar el informe. Pero no puedes garantizar jamás que estén dentro de norma, ¿no? Claro. Es algo que muchas veces nos presionan como laboratorios, el propio cliente, el propio patrón que nos contrata cuando estamos haciendo la evaluación. No falta que se acerquen al técnico, ¿cómo vamos? ¿Estoy bien? Sí, ¿cómo vamos? No. O sea, no podemos saber, o sea, ahí hay una presión. Sí. Y pues nuestros técnicos saben perfectamente que no pueden ni siquiera, porque ni siquiera ellos saben el dato. O sea, cuando estamos llevando a cabo una evaluación, los niveles de ruido que se ven en el equipo, pues son niveles que todavía van a requerir un procesamiento, de una memoria de cálculo que entra y van a variar los resultados. Entonces, nuestra gente ya sabe que no puede adelantar algo porque simplemente hay que procesar el resultado. Entonces, ahí es donde ves muchas veces que hay clientes que lo están haciendo a la carrera, porque no cumplieron con su tiempo, ¿no? Y peor aún, quieren saber que quieren estar dentro de normas, muy complicado. Sí, lo entendemos perfectamente. Entonces, y bueno, a ver, este es un ejercicio que quiero hacer con los dos, ¿no? Aprovechando que los dos pues llevan ya tiempo dedicándose. Evidentemente el ejercicio que quiero hacer es un poquito de comparación, no de ustedes, sino de su forma de verlo desde ya la experiencia de cada uno. Claro. ¿Qué recomendarían a las empresas tal cual para poder llevar a cabo ya el cumplimiento de la norma, tomando como desafío que pues muchas veces no se cuenta con el estudio, como bien lo mencionaba el ingeniero, a veces ni tienen idea que tienen que cumplir con este estudio, cosas así? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? ¿Quién quiere empezar?
Pues yo creo que lo principal es la asesoría, buscar la asesoría de un experto, muchas veces como patrones, como área que no nos corresponde, o como lo decía el ingeniero hace rato, no sabemos qué nos aplica o qué no nos aplica. Entonces yo creo que lo principal es buscar a alguien que sí sepa, contar con esa guía de qué me aplica, qué no me aplica, hablando en general de todas las normas. Hay algunas que decimos que son más obvias, ¿no? Por ejemplo, cuento con sustancias químicas, bueno, sé que debo de contar con las medidas para las sustancias químicas, pero hay otras normas, por ejemplo la norma 11, que muchas veces no es tan conocida o no es tan, pasa desapercibida, ¿no? Estamos tan acostumbrados al ruido que hacen normalmente o a los audífonos que no notamos cuando unos decibeles son altos, ¿no? Entonces pasa como sí, desapercibido totalmente el ruido y creemos que no nos aplica. Entonces desde el principio yo siempre he dicho un diagnóstico de seguridad en donde yo sepa qué normatividad tengo yo que me aplica a mi centro de trabajo y qué tengo que hacer para cumplir con cada una de estas normas, y en específicamente las normas en donde se requiere tal cual un laboratorio de acreditación que te diga sí, estás bien, no estás bien. Entonces yo creo que bien dicen, ¿no? Por falta de conocimiento muchas veces es el problema. Entonces el aprender, el seguir capacitándote tú como persona y siempre levantar la mano. Si tú eres trabajador, ahora del otro lado, si tú eres trabajador y sientes una molestia, algo que te lastime, algo que no esté bien con tu área de trabajo, pues siempre levantar la mano que algo está mal. Claro. Bueno, obviamente coincidimos, sabemos que el tema de la norma, o sea, el tema del ruido, el ruido, creo que esto era de lo primero, el ruido es el rey de los contaminantes, ¿ok? Por años se ha sabido, o sea, casi en todos los procesos de fabricación de algo está el ruido presente. En la actualidad, obviamente hay empresas que ya tienen mucha atención y mucha dedicación a meter procesos o maquinaria con ciertos niveles de ruido, ¿no? Desde la fabricación ya hay maquinaria que está cumpliendo con límites de emisión de ruido, porque si no no nada más es ir a resolver el tema de producción, sino también no llevar un contaminante que vas a generarle un problema a la fábrica. Entonces ahora en la actualidad ya hay mucha maquinaria que trae esa tecnología más silenciosa, pero no cabe, o sea, sin duda alguna, desde el negocio más pequeño hasta el más grande tiene niveles de ruido, ¿no? O sea, eso lo ves hasta en una tortillería realmente, hay trabajadores expuestos y ellos quienes vigilan, ¿no? Claro. Y los niveles de ruido que hay en una tortillería, un día agárrense el sonómetro y váyanse a checar y realmente, sí, o sea, la pérdida auditiva de esos trabajadores que no están, lamentablemente, que están fuera de inspecciones, o sea, ¿quién los vigila? ¿Quién los checa? Se nos olvida, ¿no? Los talleres de herrería. Simplemente, o sea, todos los trabajadores, hay chicos, hay jóvenes que están trabajando en esos talleres y que están con el esmeril, que están cortando esos niveles de ruido, ya les dieron un daño auditivo. Y hay así como hay pequeños negocios que lamentablemente todavía, a mi parecer, no tienen inspecciones por la Secretaría de Trabajo, ¿no? Para empezar, no contamos con suficiente inspección. Y las inspectores no van a ir a meterse a esos negocios pequeños, se van a ir a las grandes empresas, lamentablemente. Sí, pero todos esos trabajadores están fuera de una vigilancia, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, aunque haya una norma y ya hay muchas medidas de control, es en fábricas, ¿no? Esos pequeños negocios no están siendo vigilados. Entonces, es un llamado hasta el trabajador que está expuesto de usar protección auditiva. Lamentablemente, pues obviamente en esos negocios los patrones ni siquiera saben que deben cumplir, menos que hay una norma y menos que hay un cumplimiento y un deber y una obligación para él, o sea, están totalmente perdidos, ¿no? Entonces, pues las empresas que sí tienen vigilancia, que sí tienen el recurso, pues obviamente, pero no tienen todavía el conocimiento, pues como dice la ingeniera, o sea, una asesoría hay demasiados, ya hay muchos asesores en materia de seguridad y higiene, que te van a dar la primera pauta, no te van a hacer la medición, no te van a hacer una inspección como una unidad de verificación, pero sí te van a dar una asesoría, una inspección general de toda la normativa,
cómo está la situación, ¿verdad? De toda tu normativa y te van a dar la idea. Digo, esta pregunta que tú hiciste ahorita, pues realmente es como si enfocada para negocios intermedios o bajos que quieren cumplir, ¿no? No negocios tan pequeños como los que mencioné, pero esa es la base. O sea, si no tienen el capital, ni siquiera planes de meter a un segurista que vigile eso, porque estaría sobrado en una franqueza, en un negocio chico, estaría sobrado un segurista. Entonces ahí es donde tienen mucho campo de aplicación los seguristas, ir a tocar puertas, las asesorías, a veces cobran por iguala, pero ya te dan un bosquejo del cumplimiento de normas tan básicas que son más visibles como los extintores y todo ello. Entonces hay otros aspectos de la seguridad de higiene, como es el ruido, que a lo mejor no tienen mucha expertise ellos, pero sí necesita un pequeño patrón, necesita un pequeño negocio, necesita la asesoría de un externo, para que de ahí crees que al parejo tanto la producción como la seguridad de higiene, ¿no? Porque claro, su gente es valiosa, y si un trabajador se accidenta por una situación de ruido, o sea, alguien puede decir, ¿cómo es que se accidenta por ruido? Sí, porque ya no escucha bien y algo pasó en la maquinaria que no escuchó la alarma, bueno, puede accidentarse, ¿no? Obviamente también lo más viable es que haya una enfermedad de trabajo diferente de un accidente. ¿Por qué? Porque con el tiempo, la exposición al ruido, pues va a perder la audición. Pero en ambos casos, una enfermedad o un accidente de trabajo pues están latentes, y no solo en el ruido, sino en otros contaminantes más. Entonces no hay más como pues apoyarse de asesores en seguridad de higiene, ¿verdad? Para que puedan empezar ellos a implementar esas normas, esas medidas de control, y cumplan y crezcan bien. Así es. Por último, a mí me gustaría anexar una pregunta más. ¿Qué recomendación nos daría a nosotros, los aprendices, las personas que estamos o quieren empezar en esta área, que quieren, no sé, desde personas que quieren empezar, como las personas que ya quieren ser signatarios, como las personas que ya son signatarios, para poder dar el 100% en el cumplimiento de esta norma? Bueno, ok. Bueno, ya hablaste de una figura de signatario, todavía no sabe la gente, pero digo para que pueda, sí. Explícanos qué es. ¿Es ingeniero? Okay. Bueno, es que no hablamos mucho del campo o de la función del laboratorio. Claro. Entonces quedamos que en esta norma hay varios personajes, y entre ellos el laboratorio de pruebas, ¿no? Está el patrón, o sea, la fábrica, está el trabajador, que es la gente que se puede afectar, y por otro lado está una unidad de verificación, que es el papel del inspector del STPS, quien va a checar que la norma se haya llevado a cabo y que se esté cumpliendo. Y está el laboratorio de pruebas, digamos que hay 4 figuras. Entonces el laboratorio de pruebas está concretamente destinado a hacer las mediciones, es quien va a dictaminar en un informe de evaluación, en un informe de pruebas, si la empresa, o sea, si el patrón cumple o no con sus niveles de ruido. Es decir, si cumple con los límites permisibles. Sabemos que en México es la norma 11, el límite permisible para 8 horas de trabajo es 90 decibeles. ¿Sí? Un trabajador se puede exponer a 90 decibeles sin protección auditiva por 8 horas, con la consigna de que no va a tener pérdida auditiva, no va a tener daño. Ese es el límite permisible para 8 horas. O se puede exponer si el decibelaje es mayor, o sea, si durante una evaluación encontramos con que el trabajador se expone no 90 sino 93, ¿qué pasaría? Bueno, la misma norma habla de una tablita donde vienen los límites permisibles, y entonces mientras se va incrementando el decibel o el resultado del nivel de exposición a ruido, el decibelaje, el resultado, en vez de 90 se expone a 93, la mitad de tiempo se le permite la exposición, 4 horas, ¿verdad? Así sucesivamente hasta, ¿cuántos decibeles? 105, ¿verdad? 105. ¿Para cuánto tiempo? 15 minutos. Algo así, 15 minutos. Entonces, la tabla nos habla de un máximo de 8 horas, el límite permisible de 90 decibeles, y un máximo de decibeles de 105 decibeles solamente para 15 minutos, sin protección auditiva, ¿verdad? Entonces, ese tema es fundamental. Ahí, ¿cómo lo vamos a determinar? ¿A cuántos decibeles se expone el trabajador?
Bueno, pues eso es la figura 1, que es el patrón, contrata el laboratorio, la figura 4, y entonces se lleva a cabo una evaluación. Antes de ello hay que hacer un reconocimiento. ¿Qué es un reconocimiento? Es una visita por la empresa, un recorrido con un equipo calibrado en mano, un sonómetro, para checar dónde hay trabajadores expuestos y dónde hay más de 80 decibeles. 80 o más ya implica una evaluación. Entonces, una vez que ya se hizo un recorrido por toda la planta o por toda la empresa, pues se determinan dónde se van a llevar a cabo las evaluaciones, se hace una estrategia de evaluación, si es un tipo de ruido estable, inestable, en fin, hay 3 tipos de ruido, estable, inestable e impulsivo. Y para que el técnico pues haga toda su labor, toda su estrategia técnica, ya ahí entraríamos mucho en detalle, ¿no? Pero para una estrategia técnica, y posterior se lleva a cabo una evaluación. La evaluación hay que llevarla a cabo en las condiciones normales de operación, ¿sí? A veces pues, mañosamente hay clientes o hay fábricas que nos hablan cuando su producción la bajan, obviamente para que los niveles de ruido pues, disminuyan, y al hacer la evaluación los niveles van a estar dentro de norma, ¿no? Entonces es muy recomendable que hagan su evaluación en las condiciones normales, como están. Luego va el equipo de laboratorio, lleva sus instrumentos, los calibra, lleva a cabo la evaluación, después regresa al laboratorio, se integran esas lecturas, meten a una memoria de cálculo y finalmente se entrega un informe de pruebas. Obviamente atrás de todo esto hay mucha situación que atender en la trazabilidad de todos los instrumentos. Tienen que estar calibrados, el técnico, ahí es donde se le llama asignatario, cuando ya tiene un reconocimiento por parte de un organismo de certificación, de acreditación, como es la EMA en este caso, por ejemplo, y además reconocido por la Secretaría del Trabajo como un técnico signatario, ¿sí? Ese es el nombre. Signatario es cuando ya se le da el grado de expertise en esa norma, en este caso. Y entonces, esa es la función del laboratorio. Y tu pregunta era, ¿qué es lo que puede hacer un signatario para seguir haciendo labor? Mejorando. Claro. No hay más que la capacitación, ¿no? O sea, sí, a veces el hecho de ser signatario no te garantiza tampoco. El ser signatario no te garantiza que eres un experto hasta arriba al 100, ¿no? O sea, siempre sabemos que tenemos oportunidad de constante aprendizaje. Y además nos los piden, nos los exige el mismo sistema de calidad si eres un laboratorio ya acreditado, porque, pues un paréntesis, o sea, estos estudios únicamente los tienen que hacer los laboratorios acreditados. Hay empresas que pueden poner un laboratorio, contratan personal calificado, tienen sus instrumentos, pero si no están acreditados por un organismo de certificación y por la STPS, no pueden, no están autorizados para llevar a cabo esos estudios. Entonces, obviamente, el mantener un sistema de calidad basados en esta norma en la que nos acreditamos, que es la 17.025, nos obliga obviamente a que nuestro personal tiene que estar en constante capacitación para asegurarnos que en todo momento dominan la norma desde todos los ángulos, ¿no? Y es muy riguroso el mantener un sistema, pero es la única garantía de que el laboratorio te entregue resultados confiables, porque si hay un detalle que ya no hay una confiabilidad en los resultados que entregas, adiós, o sea, imagínate, o sea, si tú le entregas al patrón un informe donde le digas, estás fuera de los límites, estás en, no sé, 95 decibeles y realmente está en 89, ya implicaste que el patrón, o sea, la fábrica, invierta un dineral en las medidas de control, porque las medidas de control de ingeniería cuestan horrores para controlar el ruido, ¿sí? Entonces, realmente sí estamos muy comprometidos como laboratorio de pruebas a entregar resultados lo más confiables posibles. Así es. Y para todas las personas que no están tan metidas en el tema, ¿cómo ellos pueden verificar o cómo pueden estar 100% seguros de que es un laboratorio acreditado? Bueno, directamente a la página de la Secretaría del Trabajo, ahí es donde hay una división de laboratorios, y ahí obviamente estamos los laboratorios que contamos con la acreditación, con la aprobación por parte de la STPS. Para estar aprobados por la Secretaría del Trabajo es porque el primer paso es que nos acreditamos ante la EMA, Entidad Mexicana de Acreditación. No puedes aprobarte la STPS si no tienes la primer palomita, que es estar acreditado por la EMA. Entonces es una actividad en serie, ¿no? Y entonces de una vez que ya estás aprobado, pues ya te estás en la red de laboratorios, digámoslo así, de la Secretaría del Trabajo, para que pues se tenga la garantía que es un laboratorio acreditado.
Así es. Ok, y hay, perdón, hay como igual, no sé, algún directorio donde vengan como todos los laboratorios que están acreditados, o simplemente con tener el sello distintivo ya es como que sabes que estás ahí. No, hay un directorio, obviamente, donde venimos todos venimos apareciendo todos los laboratorios que mantenemos la aprobación. Sin embargo, de todos modos, nosotros y todos los laboratorios tenemos una indicación por parte de la STPS de cuando estamos generando un informe, nosotros tenemos que entrar a la página y obviamente como laboratorios aún aprobados, se genera un número de informe específico para ese informe que vamos a cumplir de la norma 11 o 25 o 10 o la que sea. Entonces, sí está muy cuidado por parte de la STPS. Antes había mucho descontrol y lamentablemente habían ahí falsificaciones y detalles así, pero ya está más, mientras el laboratorio esté en la página de la Secretaría, sin problema, ¿no? Pueden confiar los empresarios a contratar los servicios. Así es. Bueno, y para finalizar, ¿hay algo que quieras agregarle, Livni? ¿Algo más que se nos haya pasado? ¿Alguna duda? No, por mi parte no, todo claro. Inge, ¿alguna aportación extra que quieras hacer? Pues básicamente, bueno, de entrada agradecer por la invitación. Yo creo que podemos hablar en otras ocasiones más ampliamente porque el tema de ruido es súper amplio y ya específicamente en temas, ¿no? Sí. Porque ahorita fue de manera muy general. La verdad es que yo solamente me quedo de lo más destacado a mi punto de vista es esa posibilidad de mejora de la norma en un futuro y sobre que hablamos acerca pues que las empresas tienen que considerar que sus trabajadores fuera de la empresa se están exponiendo a ruido, ¿no? Se están exponiendo a ruido y se diseña, si todavía no hay la normatividad suficiente o no hay cambio de la norma, pues internamente las empresas tengan en cuenta ese sesgo, esa duda que se está quedando y que no se está integrando al control de la empresa. La empresa controla lo que tiene dentro, ¿no? Sus 8 horas. Sus 8 horas y sabes que te expones a ruido, pero no dejamos de exponernos a ruido, o sea, pues simplemente en los conciertos, o sea, ¿cuántos decibeles estamos expuestos? Salimos de ahí y todavía pues tenemos el zumbido, o sea, no se han recuperado los al otro día, de acuerdo al tiempo de exposición y decibeles que estuvimos recibiendo, puede ser que todavía amanezcas con un ligero zumbido, es porque todavía no está recuperado el ruido. Entonces, gente que todavía que se expone constantemente así y que va, pues no estoy ahora sí que tachando los conciertos, sino cualquier actividad ruidosa, pues ya tiene un agregado a su organismo, al sistema auditivo, que en la planta pues se van a sorprender, o sea, en la empresa se van a sorprender porque sus audiometrías pues van a reflejar algo diferente a lo que hay en la línea de producción. Entonces eso es algo que tiene que empezarse a controlar, yo pienso. Claro, desde sus exámenes médicos, que son semestrales o anuales, dependiendo de cada empresa, sí considerar exactamente lo que es el rango de edad. También, los jóvenes somos más propensos a andar con audífonos todo el día y los conciertos y todo el volumen, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es también falta de cultura. Entonces, como bien dice, ¿no? Promover esa parte de también los audífonos pueden dañarte y sobre todo lo que es concientizarlo un poco y darle ese pequeño seguimiento, esa pequeña modificación en sus procedimientos para dar... Sí, mientras pues no cambien la normatividad, claro. Ya es propio de cada empresa que elabore algún procedimiento anexo y para considerar eso, porque si un médico de la planta solamente se limita a hacer las audiometrías y ve que el trabajador ya va llevando una pérdida auditiva a lo largo del tiempo y no correlacione esa pérdida contra lo que está resultando allá en línea de producción y que vaya y diga, a ver, pues si siempre tienes en tus estudios de higiene laboral, siempre han habido ahí decibeles de 80 más menos 3, 4 decibeles y acá estás perdiendo la audición, ¿no? ¿Por qué tus audiometrías salen fuera y tu exposición en el ambiente laboral sale bien? ¿Qué más? O sea, ¿qué está pasando fuera de aquí? Y porque si no se ponen alertas los médicos de planta y pasa esto, pues finalmente cuando acabe de perder más
la audición del trabajador, pues va a haber una demanda para la empresa. Claro, porque Pues sí, porque va a haber una evidencia en donde la biometría diga, mira, aquí se te demostró que iba perdiendo la audición del trabajador. Es decir, la biometría que se está haciendo en la fábrica, en la empresa, está aceptando que él está perdiendo la audición, ¿no? Pero no está considerando que algo allá afuera está incrementando su pérdida y no lo de adentro de la planta. Claro. Pero bueno, pues son cuestiones que hay, como toda norma, pues hay 2 que 3 huecos que no se consideran y que para ello pues habrá que los propios médicos de la planta, los seguristas de la planta, pues trabajar en detalles de ese tipo. Es un punto de vista, nada más. Muy bien. Sobre todo igual considerar que a veces incluso dentro de las empresas, de las fábricas o de las plantas, también se ocupan los audífonos, ¿no? Aunque suelen ser aparatos que para la hora de estar laborando pues son prohibidos, ¿no? El uso del celular, el uso de audífonos, ¿no? Pues esa ya es una política de cada empresa, ¿verdad? Que Sí. los permita que se estén utilizando, y bueno, no, ellos mismos se están autorizando, entonces Claro. hay un detalle ahí. Así es. Bueno, Inge, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio más del podcast. Sabe que aquí es su casa, que va a ser Gracias. siempre bienvenido cuando Claro. podamos seguir hablando de y más normas que vayan referente a toda la experiencia que usted tiene. Livni, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Espero que te quedes igual como una host en este podcast. Lo vamos a proponer, ¿cómo no? ¿Algo que quieran decir antes de irnos? Por mi parte es todo. Gracias. Muchas No, gracias. Pues muchas gracias a usted igual por su tiempo, sabemos que es muy ocupado, pero gracias por tomarse la libertad y el tiempo de explicarnos un ratito y un poquito la norma, ¿no? Eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en todas las plataformas de streaming. Muchas gracias y hasta luego.